Excelentes esas recomendaciones musicales que nos está dando en Musicalizado Yamu, pero cambiando completamente de tema, me encuentro en uno de los segmentos favoritos. De hecho, ya nos han escrito muchos de nuestros televidentes diciéndonos que Ayúdame Freud es uno de los segmentos que más les gusta, que más los ven. Y el día de hoy me encuentro muy acompañado de Álvaro Rivas, Karen y, como siempre, nuestra psicóloga de casa, Josefa Solari, en un tema súper importante y es la soledad. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Buenos días, doctora. Buenos días. Qué bien, ¿verdad? Porque generalmente fíjate de que ayer yo puse en mi estado, o sea, ¿qué le gustaría que habláramos acerca de la soledad, verdad? Porque yo sé que hay muchas cosas en relación a este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decían la gente, ¿es bueno o es malo? O sea, yo quiero estar sola por un momento, ¿eso es algún problema? Entonces, qué bien, porque realmente nosotros vamos a hablar sobre, es un tema de mucha importancia y preocupación para todo lo que llevamos la salud mental. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, se da en diferentes extractos, en diferentes estilos y tipos, ¿verdad? Y fíjense que le voy a comentar que en Japón la gente sufre ese sentimiento de soledad, que muchas veces salen a delinquir, es cierto, delitos menores para que los encarcele, porque es el único lugar donde pueden estar en comunidad, pueden desayunar, pueden ir al médico, pueden hacer cosas en conjunto. Entonces imagínense esa preocupación que hay. Y yo últimamente, por ejemplo, en los talleres o en las cosas que hago desde la parte psicológica, generalmente cuando hablamos temas de depresión o tristeza, con los jóvenes o con los padres o con los colegios, por ejemplo, nosotros le decimos o damos unas preguntas sobre qué y cómo se siente. La mayoría de las personas dicen, me siento solo. Me siento sola, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y qué interesante, porque fíjense que si ustedes ven que cada día hay mucho más suicidio, y no solamente acá en Nicaragua, sino también en el mundo. Y con lo del COVID, porque es una contradicción decirme, y ahora que estamos más hiperconectados, o sea, ¿por qué nos sentimos solos? Porque esa soledad, porque la soledad es un sentimiento de tristeza, de incomprensión, que muchas veces las personas que lo viven lo sufren realmente. Entonces, como en Japón, en Inglaterra, que es terroríficamente, o sea, las personas lo viven mal y lo viven solo, imagínense que han hecho ministerios de la soledad y aislamiento. O sea, es increíble que ahora esto tome una mayor importancia, pues, porque generalmente esto también está estigmatizado, pues, sí. Como estuvo estigmatizado un tiempo la parte de la depresión. O sea, si vos tenías un familiar con depresión, todo el mundo calladito, igual que en la soledad ahorita, pues, decía Madre Teresa de Calcuta, dice, la soledad es la peor epidemia que hay en el mundo. Doctora, pero también yo siento, bueno, la soledad, ¿verdad? Pero hay que partir también de lo positivo y de lo negativo que tiene, porque, por ejemplo, algo negativo que yo creo, hay personas también en todas partes que están en una relación tóxica, tormentosa, y probablemente no salen de esa relación por el miedo a la soledad. Ellos creen que no van a encontrar a nadie más en el mundo, o se sienten solos y deciden quedarse en esa relación, ya ni por costumbre, sino por miedo a la soledad. Los seres humanos a veces le tenemos tanto miedo a la soledad que preferimos pasar situaciones dolorosas con tal de no quedarnos solos. Sí, aquí cuando hablamos de soledad también tendríamos que ponernos un poco, he venido refiriéndome un poco a la soledad impuesta. O sea, que por ejemplo viven la mayoría de estas culturas, los países del primer mundo, imagínate qué interesante, porque es un factor, una causa principal de muchos trastornos o enfermedades físicas o psicológicas. Entonces vos vas a ver muchas personas, muchos ancianos, porque son una edad, digamos, así, países con población muy, es correcto. mayor. Lo viven mal, pues. Yo no te hablo, por ejemplo, acá en Nicaragua con los grupos de adolescentes con los que también trabajo, ellos están viviendo, imagínate, están hiperconectados. Y se sienten solos porque muchas veces, a pesar de que están en las redes y que interactúan y todo eso, o sea, ellos no se sienten que tienen amigos, se sienten excluidos muchas veces porque no pertenezco a cierto grupo, y entonces viene eso que generalmente la culpa del hecho de ahora me siento solo a pesar de que ahora me puedo conectar.
¿Ya entiende? Y la culpa combinada con la soledad es un resbaladizo prácticamente a la depresión. De hecho, eso es algo muy importante también, porque mire, algo que he escuchado muchísimo en jóvenes, también en personas adultas, es de que la soledad no siempre significa literalmente estar solo, es decir, no contar con nadie. La soledad muchas veces está en aquellas personas que están rodeadas de un núcleo familiar, de amistades. O sea, el estar solo no siempre significa que uno está solo, aunque suene sí, raro es que ahí, palabras. por ejemplo, cuando lo referís, hablamos de una soledad emocional, de ese estado emocional. ¿Ya entiendes? De que a pesar que están todos ustedes, yo me siento sola. ¿Ya entiendes? Entonces, también ya es una parte a nivel emocional. Y como lo decía Karen, por ejemplo, es cierto, la gente tiene tan estigmatizado el hecho de que yo quiero estar solo o sentirme solo porque solo se ve mal. Es como las personas depresivas, ay Dios mío, esta persona solo vive así. Sí, y un tiempo fue estigmatizado. Cuando es comer a alguien solo en un lugar, cuando o es al cine, ir sola. solo al cine, entonces tenemos estigmatizado de que es una persona con problemas emocionales o que está mal o que está pasando por un mal momento. Y yo pienso en lo personal, yo creo que la persona que puede estar solo puede contra el mundo. Porque sus emociones, su felicidad no dependen de una compañía. Y recordemos que lamentablemente en esta vida todo es transitorio. Las compañías, las relaciones, los padres, la familia. Y creo que la persona que puede estar solo ha aprendido a amarse, a quererse, a estar solo y a convivir con él mismo. Es la única persona que tiene la habilidad de también poder ser una buena compañía. Porque el hecho que yo esté con alguien, por ejemplo usted sea mi pareja, y vivamos juntos, estemos juntos, no significa que yo la esté llenando o que usted me esté acompañando. Podemos estar juntos en una cama y simplemente estamos separados y usted se siente sola. Entonces pienso de que la persona que puede por dentro saber estar con él mismo puede llegar a ser hasta una buena compañía para alguien más. Mientras nosotros dependamos de otra persona para poder ser, para poder sonreír, para poder brillar, yo creo que desde ese momento estamos vacíos y creo que tenemos que trabajar más en eso. Fíjate que es importante también que cómo es esto de la soledad, que los psiquiatras, y ahora con esto de la neurociencia, ¿qué pasa en el cerebro? Dice que cuando una persona experimenta ese sentimiento de soledad, en la parte prefrontal subyacente del cerebro, ¿verdad? Hay una área que se activa justo cuando vos te haces una fractura o te caes o te haces una herida. O sea, el impacto de la persona que lo vive es tan así, el cerebro lo registra de esa forma, pues. Entonces, por eso es importante que ahora con la salud mental se está hablando mucho de esto, porque la tecnología también los está, en vez de uniendo, separando. Han hecho estudios, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que con la pandemia pasaban 24 horas conectados. Entonces, por ejemplo, el estigma de la soledad, por ejemplo, dice, ahora, si vos con un clic, ¿qué podés? Podés tener amigos, podés encontrar relaciones, podés salir a un grupo. Y entonces, ¿qué pasa? No está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que dice la persona que lo está viviendo? O sea, aparte de la soledad, como se lo decía yo, vive esa culpa de decir, o sea, yo puedo ser amigo fácilmente, porque yo te apuesto que si viene alguien, yo me siento solo, me siento mal, ¿qué le diría? ¡Hala, pero buscas amigo! Ahora está en internet, si querés, si no tenés novio, hasta podés encontrar en internet. Entonces siempre estamos, y no estamos como valorando lo que está sintiendo esa persona realmente, ¿y entiendes? Y porque la verdad, o sea, cuando yo miré el tema, yo decía, de verdad, o sea, la soledad no, o sea, el hecho de yo quiero estar sola, pero es una decisión que es muy diferente. Yo digo, yo quiero estar sola, quiero estar en este tiempo sola, estar sola y a veces pues convivir, pero yo hay momentos, como me decías tú, ¿verdad? De que hay momentos que yo quiero estar solo, ¿ya entiendes? Sí, que es cierto que de repente no tengo esa convivencia, pero tal vez por cansancio y la soledad la disfruto, ¿ya entienden? Estar, por ejemplo, un fin de semana solo o escuchando una música, y eso no es malo. ¿Ya entiendes? Entonces esa parte no es mala, pues realmente. Entonces significa que la soledad tiene un lado positivo que puede ser tal vez el momento exacto en el que uno toma decisiones correctas, en el que uno aprende a independizarse emocionalmente o ya sea si había una codependencia con alguien. ¿Tiene su lado positivo entonces la soledad? Claro que sí, y eso es importante también a la hora que uno vaya a identificar, o sea, es como
Cuando vos oís, porque hay una presión increíble. Por ejemplo, si sos soltera, la solterona no tiene a alguien. Si igual soltero o soltera, pues realmente. Entonces, si estás soltero, considera gay. Pero o sea, si es entonces soltero, sí, es una forma de estigmatizar. Realmente, sí, ajá. Si es soltero, dicen es soltero codiciado, y mientras que la mujer es solterona. Ajá. Es correcto, pues entonces imagínate pues también esas cosas. Entonces reconocer, sí, me siento mal. Y fíjense que algo importante que uno tiene que hacer con estos sentimientos es escribirlo. Yo me siento solo. Y verbalizarlo, porque eso a mí me va a ayudar también a entender y aceptar de que sí algo me está pasando, pues realmente. Entonces, ¿qué es importante? Y después, pues siempre pedir ayuda. Porque yo les digo, estamos hablando así y mucha gente la está pasando mal. De verdad se siente mal, está triste e incluso ya está tal vez aterrizando a una depresión o una ansiedad, porque eso también te genera. O también ya están dentro de una depresión y no se han dado cuenta de que la están viviendo, porque muchas veces es como los vicios, las enfermedades. Muchas veces uno no está como la persona que alcohólica. Yo no soy alcohólico, yo solo salgo a tomar de vez en cuando. Pero no se da cuenta que es alcohólico desde el momento que su felicidad y pasarla bien en una fiesta depende del alcohol. Así es. Y fíjese que también esto, o sea, yo con estas cifras también, por ejemplo, uno dice, Japón, que es un país, una potencia, ¿cómo es posible de que uno de los países que tenga mayor suicidio? ¿Por qué? Porque la gente se siente así, se siente sola y se siente muy depresiva. Y es increíble ahí los números de suicidio. Culturalmente también, doctora, podría influir, la sociedad podría influir culturalmente, porque sabemos que estos países de primer mundo como Japón son cultura también como menos cálida o menos abierta a la gente. No estoy diciendo que no sean amistosos, ¿verdad? Pero sabemos que son culturas diferentes. Lo otro también es la manera también en la que ellos viven. Podríamos decir, a veces es como un solo hijo. Sí, por eso, por ejemplo, eso es importante. Imagínense que ellos, con esto de los ministerios, para promover la parte de no promover la soledad y el aislamiento, sino es como para darle un acompañamiento. Habían asociaciones que promovían y habían personas que ¿quién quería dar abrazo? Sí, ¿Quién quería? Sí, o sea, uno dice, qué tontería. Es que Japón era tan fuerte, bueno, lo es aún, de hecho, aún en la pandemia y después de la pandemia, que de hecho el bosque de los suicidios, que es conocido en Japón, saltó alarmas mundialmente, porque sabemos de que, bueno, como mencionábamos, la soledad hasta puede ser como la antesala a la depresión para muchas personas. Otros logran reaccionar y les llega ayuda. Para otros es un proceso. No. Sí, realmente la cultura influye mucho. Sí, hay países que culturalmente son como un poco más frío. Más frío, exacto. Y a veces pues eso es lo que les sorprende cuando vienen a países como Nicaragua, que la gente todo el mundo somos amigos, ya somos amigos. Te conozco, de hecho, la mayoría de latinos tienen una cultura más Sí, porque por ejemplo, vos vas a algún lugar, a alguien, y tal vez tiene una depresión, o sea, tal vez tiene una enfermedad crónica, tal vez tiene muchos problemas, y se está riendo, y hace risa o hace humor de lo que está pasando. Pues eso es importante, y también eso nosotros nos mantiene que suba, digamos, los suicidios. Sí, ha habido como esporádico, realmente ya entiende, pero no, pues, y eso es importante. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos esa parte afectiva, la familia, por eso también procesamos más tardío el duelo, que es otra cosa, ¿verdad? Esa capacidad de ser resiliente, y los nicas somos así en general, que hacemos chistes hasta de lo malo. Estamos pasando situaciones probablemente difíciles, terribles, y nos estamos riendo. Bueno, y déjenme decirles que estamos completamente en vivo en la plataforma de Facebook, así que nuestros amigos, nuestra familia de Primera Hora puede comentar acerca de este tema y decirnos qué piensan de la soledad, si es beneficiosa, si sienten que es perjudicial, si creen que en algún momento es necesario, obligatorio estar solo, o nunca hay que estar solo, o simplemente su perspectiva acerca de este tema. Nos gustaría que nos comenten acerca de ello. Así es, porque como se lo decía, hay muchas personas que decían, es malo, o sea, no es mala la soledad cuando uno toma decisiones, decir, la verdad quiero estar, o sea, darme un año, digamos, sabático de soledad, y lo viven bien, comienzan a viajar, como alguien decía, yo quisiera estar en un café tomando, por ejemplo, sola, o leyendo un buen libro, pues realmente, y eso no es malo, pues realmente la decisión, porque la verdad la soledad es un sentimiento que muchos pues realmente no lo viven bien, pero también otra persona, cuando uno toma la decisión de decir, sí, pasar tiempo, pues entonces no es buena y no es mala, realmente, o es buena
y también es mala, pues, en este sentido, pues realmente. Entonces, en eso hay que tener cuidado, pues. Y como se lo decía, Japón e Inglaterra son los países, y en Inglaterra, sobre todo, qué interesante, porque ellos comenzaron a hacer muchos estudios sobre la soledad, y ellos dijeron, no, esto es un factor de riesgo, y es la causa principal de muchas enfermedades físicas y emocionales. Realmente, pues que están la depresión, las ansiedades y todo, y el COVID, pues ahí hizo todavía florecer mucho más, ¿verdad? Subirla a que creciera más la estadística de las personas, digamos, con este sentimiento. Y pues realmente lo que yo también diría es que se exploren un poco, por ejemplo, cada uno de las personas que están viendo y ver, pues, que por qué de repente me siento con mucha amargura, por qué vivo triste, por qué de repente me siento solo y qué hacer. Bueno, doctora, yo creo que este es un tema bastante bonito y profundo del cual se puede abordar muchas horas. Me gustaría que para aquellas personas que quieren un acercamiento profesional, algún tipo de ayuda, una terapia o simplemente sienten que necesitan la ayuda profesional, regálenos sus contactos, cómo aparecen sus redes sociales para que puedan abocarse a usted o tener cualquier consulta. Me gustaría que nos regala sus números de contacto, sus redes sociales. Sí, yo una de las cosas, por ejemplo, que le digo a las personas que nos contactan es que recuerden que si ustedes están viendo ahorita la revista Primera Hora, ustedes con mis consultas van a tener un 15% de descuento, ¿verdad? Ustedes llamen y digan, pues, por ejemplo, es que estuve viendo el tema tal, ¿verdad? Y entonces ya de hecho tendrían un descuento. Y pueden contactarme al WhatsApp por el teléfono 888-41-350 o al Facebook como Josefa Solari Psicóloga o Solari Psicóloga. ¿Sus redes sociales? Sí, en eso, Facebook. Los horarios, algo súper importante, porque yo sé que muchas personas por motivos de trabajo, etcétera, les gustaría saber su horario. Entonces yo atiendo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Hay sábados, pero siempre están súper llenitos. Entonces, pues ahí se tendría que ver. Sí. De repente va a pasar todo el día la doctora el sábado. Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con este segmento, este interesante tema realmente.